Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 25 de junio de 2025, estamos conectándonos totalmente en vivo a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPG TV en Facebook. Como siempre, a partir de las 10:30, les entregamos el resumen de la información de carácter local, nacional e internacional de lunes a viernes. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Bien, ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias a sus directores y seguidores por el apoyo diario, y también agradecemos a los seguidores de UNPG TV, UNPG TV en Facebook, por siempre darle like, comentar y compartir esta transmisión. Antes de iniciar con la lectura, quiero recordarles que producto de el clima loco que tenemos aquí en Guayaquil, que a veces hace frío, que a veces hace calor, mi garganta no está cooperando mucho, que digamos. Entonces quiero que sepan comprender la situación si es que en algún momento fallo mientras estoy leyendo las noticias. Sí, vamos a iniciar con la información de hoy. Vamos a ver la primera noticia en pantalla. El Mercurio.com.es nos dice que aprueban ley que endurece penas a los adolescentes infractores. Veamos un poquito más de esto. Con 84 votos afirmativos y 62 negativos y 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, en la que se incluyeron reformas para endurecer las penas que deben cumplir los adolescentes, sanciones de por vida a los abogados y la posibilidad de expulsar a los extranjeros que incurran en delitos. El debate de la norma no estuvo exenta de polémica, incluso la presencia de Niels Olsen fue apelada por segunda ocasión en el actual periodo legislativo. El asambleísta Luis Molina de la Revolución Ciudadana lo acusó de vulnerar el procedimiento parlamentario al permitir que Andrés Castillo de Acción Democrática Nacional, ADN, incluya cambios a la norma durante el debate. Finalmente, la apelación a la presidencia de Olsen no prosperó, por lo que retomó su función y llamó a votar por la normativa, la cual recibió el respaldo incluso de legisladores del correísmo, como Carlos Vargas, quien se pronunció a favor del aumento de las penas a los menores de edad, pues hace menos de 2 semanas fue atacado por un adolescente de 15 años y casi lo asesina. Aunque la norma llegó a la Asamblea de manos del presidente Daniel Noboa, con carácter económico urgente, con el nombre de Ley Orgánica de Integridad Pública y con el objetivo primordial de prevenir la corrupción en sistema de contratación, en la Comisión de Desarrollo Económico se le añadió otros temas y terminó reformando 18 normativas, incluido el endurecimiento de las penas a los adolescentes infractores. Valentina Centeno, ponente de la norma, recalcó que la decisión de incluir en la ley las reformas a 18 cuerpos normativos se tomó porque se busca una solución integral al problema de la violencia y corrupción que impera en el país. Textualmente dijo: nos hemos propuesto en la comisión un objetivo ambicioso, reformar todos los aspectos que conlleven integridad en la gestión pública. Esto habla de erradicar la violencia en las calles, de la rehabilitación de los menores infractores como un servicio público, de la forma en que se administra la justicia, afirmó textualmente Centeno.
En el acápite en el que se reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece que los adolescentes que incurran en delitos relacionados con asesinato, narcotráfico, minería ilegal, sicariato, trata de personas, tenencia o tráfico de armas, entre otros, podrá recibir penas de hasta 15 años de prisión. Actualmente, la sentencia máxima es de 10 años. Para los delitos que en los adultos se juzga con hasta 5 años de prisión, en los menores se aplicará una pena de hasta 2 años. Para los de 10 años, la sanción al adolescente llega a 5 años y para los de más de 10 años, en el menor puede llegar a 12 años de cárcel. En caso el adolescente infractor colabore eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción, de tal manera que permita procesar penalmente a las personas que le incitaron o enseñaron a cometer el delito, la pena le será reducida a la mitad. De acuerdo con las cifras de 2024, de enero a octubre de ese año, la Policía Nacional detuvo a 3.086 menores de edad por diversos crímenes. Estos datos duplican la cifra correspondiente al año 2023 en el mismo periodo. Textualmente recalcó Valentina Centeno, esta ley no es en contra de los adolescentes, es contra las mafias que los usan, contra la impunidad que permite un día disparan y al otro están en la esquina de sus colegios delinquiendo. Es una ley que protege a nuestros hijos, no que los castiga. Es una ley que les manda un mensaje a que todo aquel que cometa un crimen atroz, incluso si es menor de edad, deberá responder con todo el peso de la ley, dijo textualmente Valentina Centeno. El menor sentenciado cumplirá la medida socioeducativa en los centros de adolescentes infractores y pasará a una prisión común en el momento en que cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, durante la existencia de un conflicto armado interno, en los casos de cometer delitos relacionados con el crimen organizado, el cumplimiento de la medida socioeducativa será en las cárceles, en donde se establecerán secciones especiales para los menores de edad. La Ley Orgánica de Integridad Pública además establece la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano por 40 años a los extranjeros que hayan pagado o estén cumpliendo una pena con prisión. Inicialmente la norma estableció una prohibición de retorno de 15 años, pero en los cambios propuestos por Andrés Castillo se extendió la medida a 40 años. Además, estableció que la expulsión se puede dar en cualquier momento antes, durante y después de cumplir la pena. Si el extranjero vuelve a Ecuador antes de que se cumpla el tiempo por el que fue expulsado, deberá pagar nuevamente la sentencia. Para concretar la decisión, no hace falta que la sentencia esté ejecutoriada. Valentina Centeno, ponente de la forma, informó que en las cárceles del país están 1.600 personas extranjeras a las que se les aplicaría esta medida. Adicionalmente, en la norma se incluyeron cambios al Código Orgánico Integral Penal, COIP, en los que se endurecen las penas para los jueces, árbitros fiscales y abogados en libre ejercicio que incurran en el delito de prevaricato, fallo en perjuicio de una de las partes. Los profesionales del derecho que incurran en este delito recibirán una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. También, además, quedarán inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado. También se incrementa la pena de 10 a 13 años de prisión y la inhabilitación de por vida a quien haya beneficiado a integrantes de un grupo de delincuencia organizada durante el conflicto armado interno.
Bien, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esta nueva ley que ya fue aprobada. Seguimos con el desarrollo de la información de carácter nacional y Ecoavisa.com nos cuenta que el dólar, el narco y la falta de control son factores que inciden en el lavado de activos en el Ecuador. La red familiar de alias Fito, que creó empresas fachadas para mover dinero producto del narcotráfico, es uno de los 33 casos de lavado de activos que fueron registrados en 2025 en Ecuador. Esto según las estadísticas públicas de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a las investigaciones en el denominado caso Blanqueo Fito, la organización creó empresas fachadas para ingresar al menos 13 millones de dólares al sistema financiero nacional. Poco después de ese caso, un joven de 25 años fue capturado por formar parte de una red de lavado que movió 25 millones de dólares en el Ecuador. Entre 2015 y 2025 se han reportado 888 casos. Entre ellos constan el Blanqueo Junior, en el que se investigó las conexiones familiares de Junior Roldán, el fallecido cabecilla de los Águilas, su hijo, su ex esposa y otra mujer crearon empresas de seguridad para lavar activos. El proceso derivó de una sentencia de 13 años de cárcel contra las 5 personas. Otro de los casos relevantes fue Euro 24, en el que un ciudadano serbio formó parte de una estructura criminal que lavó 4.3 millones de dólares en el país. También de las 2 hermanas procesadas en noviembre de 2024 por intentar ingresar 2 millones de dólares y cuya investigación reveló un esquema de lavado mediante la venta de piezas de oro provenientes de la minería ilegal. El experto de seguridad Renato Rivera señaló que la cantidad de cocaína que circula por el Ecuador, el dólar y la falta de control de las entidades y las debilidades del sistema bancario son factores que inciden en el lavado de activos en el territorio. Eso se sumaría la baja cantidad de sentencias condenatorias. Por ejemplo, de los casos antes mencionados, la investigación de Blanqueo Junior terminó en sentencia. El proceso Euro 24 está en etapa de juicio, cuya audiencia será en julio, al igual que los casos de las 2 hermanas con los 2 millones de dólares en una maleta y la red que movió 24 millones de dólares en la que está implicada una actriz. Rivera sostuvo que en Ecuador las redes de lavado de activos aún se constituyen en clanes familiares como José Adolfo Macías y Junior Roldán. Puntualizó que se basan en la confianza que existe y eso es una ventaja para la Fiscalía en las investigaciones. Tenemos aquí un video pequeño explicando un poquito esta situación. Sí, específicamente, sobre todo las redes que construyes de lavado de activos en el Ecuador todavía, por ejemplo, funciona a través de clanes familiares, es decir, esas redes que tú construyes de lavado desde tu círculo familiar más cercano por la confianza que tú tienes. ¿Qué podría pasar en los próximos años? Que estos esquemas de lavado de activos se vayan perfeccionando, como pasa en México, en Colombia y en Europa, donde tienes redes especializadas de personas que saben cómo mover activos sin ser detectados y que no necesariamente son parte del círculo familiar cercano. En el Ecuador, quizás la ventaja que tiene la Fiscalía actualmente es que todavía el círculo familiar se involucra en los casos de lavado de activos y esto facilita, si es que el sistema obviamente fuera mejorado, que se ven algunos intentos, ¿verdad?, en este último año para generar y motivar casos de investigación sobre el lavado de activos de las familias vinculados a estas personas representativas de las organizaciones criminales. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional y primicias.com, primicias.es
nos dice que España aprueba extradición de alias Comandante Willy a Ecuador nuevamente bajo condiciones. Esta es la imagen que tenemos de Comandante Willy. La novela judicial de William Joffre Alcíbar Bautista, o alias Comandante Willy, líder de los Tiguerones, podría llegar a su final siempre que Ecuador dé garantías carcelarias a España para que este país lo extradite. Este 24 de junio, España informó en la Audiencia Nacional de España que ha accedido a extraditar al comandante Willy a Ecuador, aunque nuevamente pidió condiciones para su traslado. En un escrito, el país europeo condiciona la entrega a que en el plazo de 3 meses Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal si es encarcelado en su país. ¿Qué pide exactamente España para extraditar al cabecilla criminal al país Ecuador? En concreto, condiciona la extradición a que en el plazo de 3 meses las autoridades ecuatorianas presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado acciones concretas indicadas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios. Igualmente piden que la situación de las prisiones en Ecuador se normalice atendiendo a lo que al respecto dictaminen los órganos de observación especializados previstos en el sistema de protección regional de los derechos humanos. ¿Por qué se requiere al comandante Willy? En Ecuador, el comandante Willy tiene orden de prisión preventiva por terrorismo y las autoridades solicitaron ayuda de Interpol para buscarlo internacionalmente, algo que ocurrió en octubre de 2024 cuando fue capturado en España. Las autoridades ecuatorianas acusan al cabecilla criminal de estar detrás del asalto al canal TC Televisión en enero de 2024, mientras se desarrollaba en vivo una transmisión televisiva en medio de una ola de violencia que padeció el país. Seguimos con las noticias y Ecuavisa.com nos dice que Ecuador apuesta por productos premium en negociaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos. Veamos un reporte de Ecuavisa.com con los detalles. En los 6 meses que se prevé que duren las negociaciones de un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, el sector exportador ecuatoriano ajustará aquellos factores que les permitirán obtener un mayor beneficio del acceso a uno de los mercados de más alto poder adquisitivo del mundo. No se empieza desde cero. El Ecuador ya tiene experiencia en el desarrollo de productos para consumidores premium que buscan calidad, productos orgánicos y sostenibles. De tal suerte que hay oferta de productos tradicionales que ya ingresa, banano, camarón, pero también de la oferta no tradicional que de esa mano podrían ingresar siempre que puedan evidenciar esta dinámica de pertenecer a un producto de la más alta calidad, pero además con estándares árabes. Se refiere a la certificación halal, que se obtiene al cumplir con criterios técnicos, sanitarios y religiosos. La alcanzan, por ejemplo, los productos que no contienen bebidas alcohólicas, las proteínas animales que han sido sacrificadas según el rito musulmán. Los principales productos no petroleros ni mineros que Ecuador exportó en 2024 a Emiratos Árabes Unidos fueron banano, camarón, flores y café en sus presentaciones premium. Esas exportaciones llegaron a 150 millones de dólares y se prevé con un acuerdo comercial que tengan un crecimiento anual del 25%. Pero la mirada se concentra en la apertura de mercados para productos más sofisticados como barras de chocolate gourmet, café de especialidad, snacks de superalimentos, mermeladas y salsas elaboradas con productos tropicales. Y eso tiene una razón económica. Una barra de chocolate gourmet de estas dimensiones puede llegar a tener un valor de $50 cada una en los mercados árabes. Por ello,
La apuesta al consumidor de productos premium responde a que es menos susceptible a las dinámicas de los mercados y aunque no es un negocio de volúmenes elevados, se justifica con los precios altos y estables. Seguimos con el desarrollo de las noticias nacionales aquí en el Informativo Nacional, y teleamazonas.com nos dice que Noboa se reunió con el primer ministro de Vietnam para buscar inversiones en Ecuador. Aquí tenemos una foto del presidente Daniel Noboa reunido con el ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en China. Veamos esta información. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, hoy miércoles 25 de junio de 2025, en China. En el encuentro se exploraron oportunidades de inversión en distintos sectores, informó la presidencia del Ecuador. Los líderes exploraron oportunidades concretas de inversión en sectores clave como agricultura, comercio y telecomunicaciones, indicó la entidad en su cuenta de la red social X. La publicación incluyó fotografías del encuentro que ocurrió en el marco del Foro Mundial de Verano que se desarrolla en Beijing. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, afirmó que junto con la autoridad asiática se trataron temas de interés mutuo como infraestructura, agricultura, telecomunicaciones y economía, que son asuntos de importancia para ambas naciones. Durante el encuentro, Ecuador reafirmó su voluntad de activar los mecanismos bilaterales existentes y se planteó un intercambio de experiencias políticas públicas en varios ámbitos, indicó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Como parte del encuentro, se acotó establecer consultas políticas, un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos generados entre ambas naciones, para lo cual se efectuará una visita de una delegación de Vietnam al país, detalló la entidad. Bien, vamos a estar pendientes de lo que surja luego de esta reunión. Y seguimos con información de carácter local. Guayaquil. Choferes de taxi ruta denuncian extorsiones y viven bajo amenaza tras 2 asesinatos. Veamos este reporte. Los asesinatos de lunes ponen alerta a los taxirrutas que conectan a Guayaquil con Durán. El crimen ocurrió a las 8 de la noche en la esquina de Víctor Manuel Rendón y 6 de marzo, frente al emblemático Parque Centenario. 2 sicarios en moto se acercaron a un taxista que esperaba pasajeros y lo acribillaron a una hora de mucha concurrencia peatonal y vehicular. Los taxirrutas dan un servicio similar al de un bus, con la flexibilidad de recoger y dejar pasajeros dentro de un recorrido predeterminado. Una semana antes, otro conductor de esta modalidad fue asesinado en el mismo sector. Ambos crímenes, según sus colegas, están relacionados con una organización delictiva que los extorsiona para no asesinarlos. Hermano, esta noticia es para todos, nos asusta, pues. Lo que todos pues, le pedimos, hermano, es seguridad. Pedir más resguardo policial, más que todo para los colegas que trabajamos de noche. Los sicariatos ocurrieron a una cuadra de un puesto de policía y a 2 de una zona militar. Esta parada de taxi ruta opera desde 1988. Esta mañana el ambiente era otro. Los pocos choferes que se atrevieron a trabajar intentan convencer a los escasos clientes. La inseguridad crea un temor bastante grave, pero igual uno tiene que movilizarse y trabajar. Según información gremial obtenida por Ecuavisa, actualmente existen 26 cooperativas y compañías que operan la ruta Guayaquil-Durán, unos 90 socios en total. Recalcan que todas las cooperativas están obligadas a pagar entre $3,000 y $4,000 mensuales a las organizaciones criminales. Dicen que las extorsiones iniciaron hace 4 años, pero ahora los sicarios no solo amenazan,
persiguen y atacan. El gremio de taxirrutas sostiene que vive días de luto, zozobra y silencio. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en Guayaquil y Ecuador registra el triple de casos de leptospirosis según datos del Ministerio de Salud Pública. Los casos de leptospirosis en Ecuador tuvieron un crecimiento notable en 2025. En 24 semanas, el Ministerio de Salud Pública reportó que se han registrado 818 personas con esta enfermedad en todas las provincias, excepto por Imbabura, Carchi y Galápagos. Esto ha significado que cerca de cumplir la mitad del año ya se superaron todos los casos reportados, 595 en todo el 2024, todo también distribuidas en 21 provincias. Además, en las primeras 24 semanas de 2024, habían 264 casos, en los que significa que actualmente Ecuador triplica esta cifra de leptospirosis. Esta enfermedad es transmitida por contacto con el agua, suelo o vegetación contaminada con orina de animales infectados, especialmente en condiciones de alta humedad e inundaciones, describe el Ministerio de Salud Pública. El contagio se produce principalmente mediante las ratas. La mayoría de los casos del presente año se concentran en Guayas con 205 casos, Manabí con 185 y Morona Santiago con 81. La provincia amazónica que se han confirmado la muerte de 8 niños. Los casos de leptospirosis explotaron entre febrero y abril, meses en donde se produjeron más afectaciones por la temporada invernal. Seguimos con las noticias aquí en su informativo nacional y Primicias.es nos habla sobre un nuevo accidente de tránsito de un tráiler que causó caos vehicular en la vía perimetral en Guayaquil. A día seguido, un accidente de tránsito ocurrió en la vía perimetral, una de las de mayor siniestralidad de Guayaquil. La mañana del miércoles 25 de junio de 2025, el siniestro causó caos vehicular en la zona. El accidente ocurrió aproximadamente a las 5 horas de la madrugada, cerca del ingreso al GOE, en el sentido norte-sur de la vía perimetral. Un tráiler estaba estacionado cuando llega otro vehículo pesado y se estrella contra él primero, según versiones de los moradores. El vehículo que estaba estacionado siguió su marcha, informó Carlos Alvarado, director de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, al canal Teleamazonas. El contenedor del segundo tráiler quedó volcado sobre la calzada y su conductor también abandonó el lugar. La vía perimetral quedó habilitada cerca de las 8 de la mañana, pero el caos vehicular se mantiene. Hay presencia de agentes de la ATM. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Vamos a continuar. Elcomercio.com nos dice que Guayaquil abre 700 vacantes para agentes de control. Aquí están los requisitos para poder formar parte. La empresa Segurep abrió vacantes para sumar 700 agentes de control en Guayaquil. Según detalló la entidad este martes 24 de junio de 2025, el objetivo es alcanzar 2,000 agentes municipales en Guayaquil. Estos agentes colaborarán en el control del espacio público. El proceso de selección comenzará este miércoles 25 de junio y se extenderá hasta el miércoles 2 de julio. Los interesados en las vacantes de trabajo deberán registrar sus datos personales en el portal de Segurep.
Esta es la única vía en la que se puede realizar la inscripción. No caigan en engaños con cuentas falsas. Este proceso es gratuito, indicó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Los requisitos para postular son ser ecuatorianos, poseer un título de bachiller, tener menos de 25 años, no tener impedimentos legales y tener una estatura de 1,60 m para mujeres y 1,65 m para hombres. Los aspirantes seleccionados deberán completar el proceso con pruebas académicas físicas, psicológicas y médicas. Además, se realizará una formación intensiva de 970 horas que incluye control del espacio público, atención a grupos vulnerables, solución de conflictos y apoyo a instituciones. Seguimos con el desarrollo de las noticias y ahora sí ingresamos en el ámbito internacional. Euronews.com nos dice que un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sugiere que los ataques estadounidenses contra Irán solo retrasan meses el programa nuclear. Veamos este reporte. Vamos a refrescar la página para ver si sale. Listo. Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego entre Israel e Irán, Israel afirma haber logrado un éxito histórico. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la campaña de 12 días de su país sobre Irán eliminó una amplia gama de amenazas que suponen un grave riesgo para la supervivencia de Israel. Los ataques israelíes, bautizados como Operación León Naciente, pretendían destruir las instalaciones nucleares iraníes e interrumpir el rápido avance de su programa nuclear. שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Trump, a bordo del Air Force One, camino de la cumbre de la OTAN en La Haya, también se hizo eco de un sentimiento similar. El presidente señaló que el alto el fuego sigue siendo sólido, al tiempo que descartó con determinación cualquier posibilidad de que Teherán posea cabezas nucleares. Sin embargo, un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses publicado el martes sugiere que los ataques estadounidenses contra Irán solo retrasarían su programa unos meses. El informe publicado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, el brazo de inteligencia del Pentágono, detalló que la mayor parte de los daños causados a los sitios nucleares iraníes se limitaron a las estructuras sobre el suelo. El informe también señala que parte del uranio altamente enriquecido de Teherán parece haber sido trasladado a otros emplazamientos secretos. El informe también afirmaba que las centrifugadoras de Irán utilizadas para enriquecer uranio permanecen intactas. Es un marcado contraste con las declaraciones de Trump del sábado por la noche, en las que afirmó que Washington había borrado por completo el programa nuclear iraní. La Casa Blanca tachó el informe de claro intento de degradar a Trump. Seguimos con el desarrollo de la información internacional aquí en su informativo nacional a través de UNPG TV por Facebook, y elmercurio.com.es nos dice que Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua y detiene a 52 personas. Veamos este reporte. Las autoridades chilenas informaron este martes 24 de junio de 2025 del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de 13.5 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros,
fueron detenidas en Santiago y en otras regiones del país como Tarapacá, también Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. Textualmente dicen que para combatir el crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye, quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera, dijo en rueda de prensa el fiscal general Ángel Valencia. La red empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal general. El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades. Los sujetos que delinquen son para estas redes reemplazables, pero no lo es ni el dinero, ni su patrimonio, ni las redes que usan para sacar el dinero del país, agregó Valencia. El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se extendió en los últimos años por Colombia, Perú, Bolivia y Chile. La organización criminal se instaló en Chile, aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda. La sofisticación del esquema de lavado que logró evadir los sistemas de detención de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades, incluyó la fiscal chilena. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional. Y el mercurio.com.es nos dice también que el senador Uribe Turbay experimenta mejoría y se reduce su estado crítico, según el parte médico. Veamos este reporte de elmercurio.com.es. La salud del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha experimentado una mejoría y su estado crítico se ha reducido transcurridos 16 días del atentado en el que gravemente fue herido con 2 disparos en la cabeza, informó este martes 24 de junio de 2025 la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado. Uribe Turbay, de 39 años, ha recibido de forma permanente y específicamente en las últimas 72 horas los cuidados médicos y quirúrgicos, entre ellos traqueostomía y gastrotomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico, entrando en una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente, señaló Santa Fe. Su condición es grave y su pronóstico neurológico reservado, agregó textualmente el parte médico de hoy, el primero divulgado por la clínica desde el pasado miércoles. La información añadió que el paciente sigue bajo el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes vitales. Bien, vamos a estar pendientes también de esta información aquí en el Informativo Nacional. Y finalmente, Euronews.com nos dice que Rusia lanza 71 drones contra territorio ucraniano mientras Ucrania ataca una instalación militar. 5 personas resultaron heridas en Zaporilla como consecuencia de un ataque nocturno con drones rusos. Kiev dijo que la fábrica Aeroatlant en la región de Rostov, que produce máquinas voladoras para el ejército ruso,
fue alcanzada. Rusia lanzó 71 drones contra territorio ucraniano el martes por la noche. 32 drones fueron derribados y otros 20 se perdieron o fueron neutralizados electrónicamente, según informó la Fuerza Aérea de las AFU en un informe matutino. En la región de Zaporilla, 5 residentes locales resultaron heridos y 9 casas particulares sufrieron daños debido a los bombardeos del ejército ruso durante la noche, según informaron las autoridades locales. Rescatistas y trabajadores de servicios públicos, especialistas de servicios de emergencia, seguridad social, organizaciones caritativas están ayudando en la rápida liquidación de las consecuencias del ataque, escribió en Telegram el jefe de la administración regional, Iván Fedorov. Y de esta manera lamentable, estamos culminando con el desarrollo de la información. Aquí en su informativo nacional hemos revisado las noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional, realizando la recopilación en resumen de las noticias alrededor de los distintos medios de comunicación. Agradecemos a los seguidores de UNPG TV en Facebook. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Gracias también al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes, y a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional en sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Agradecemos a sus seguidores y sus directores por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.